Saludos cordiales a todos los que en esta ocasión están conectados con este espacio a través de Ande Te Veo. Es para mí un gusto y un placer poder dirigirme a todos ustedes con un espacio que está vinculando las matemáticas con la vida cotidiana. Hemos desarrollado una estrategia para llevar 3 módulos de programa. Uno va a ser enfocado hacia la parte de primaria, principalmente mostrando recursos, estrategias metodológicas para adaptar una didáctica dinámica y entretenida en el marco de lo que es la parte educativa, ya sea dentro del aula o fuera del aula. Tendremos una serie de elementos de recomendaciones, materiales disponibles para que usted pueda enriquecer su clase y así pueda habilitar diferentes temas a los elementos que vamos a ir desarrollando en este espacio. También tendremos en otra oportunidad un espacio exclusivamente para los docentes que tienen que trabajar con séptimo año, porque en séptimo año necesitamos hacer una conexión, algo así como un puente de conexión entre los estudiantes que vienen saliendo de la escuela de sexto grado y luego ingresan a séptimo año para una nueva experiencia educativa. Entonces, en esa fase es importante que tengamos una didáctica de la matemática también muy atractiva, donde estaremos desarrollando una serie de problemas que no solamente son problemas planteados simplemente, sino que se toman de diferentes aspectos de la vida cotidiana, de las redes sociales, de las unidades móviles, etcétera, que pueden ser de muchísimo valor para los estudiantes de séptimo año. Igualmente trabajaremos la parte didáctica. Y luego, a nivel de bachillerato, también tenemos un apoyo directo, principalmente enfocándonos en la estrategia que debemos seguir para resolver los ejercicios de bachillerato. Un gusto que esté con nosotros y aquí estamos para comenzar precisamente con esta propuesta en materia de didáctica de la matemática para primaria. Tenemos un enfoque acá de una serie de elementos que la parte interesante de esto es que no estamos hablando de uno de ellos en particular, sino que es un conjunto de elementos. De esos elementos nosotros podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos un tarrito, vemos carritos, vemos un aro, vemos un dado de peluche, vemos un yoyo de los viejitos de madera, vemos también algunas figuras ahí de oficina. Todo eso son elementos cotidianos que usted se los va a encontrar en un lugar, en otro lugar, en la escuela, en el colegio, en una oficina, en la calle, pero usted nunca se pone a analizar qué tiene que ver cada uno de estos elementos con la matemática. Pues ahí es de donde nosotros vamos a tratar de vincularlos con la matemática para encontrarle el verdadero sentido a lo cotidiano y entender que la matemática es parte esencial del aprendizaje de la vida. Tomemos uno de esos elementos para que podamos hacer algún tipo de comentario con respecto a ellos. Tenemos acá, por ejemplo, este minicarro. Este minicarro, obviamente, por el tamaño que tiene, se puede ver como un juguete. Sí, claro, es un juguete. Pero, al ser un vehículo, ¿qué aspectos de la vida nosotros estamos asociando a lo que es un automóvil, un vehículo? Pensemos cualquier tipo de vehículo, bicicleta, de motor, de propulsión, de impulso. Esas palabras que estoy citando precisamente son palabras que tienen que ver con componentes de la física y componentes de las matemáticas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de combustible, estamos hablando de capacidad de combustible, de almacenamiento, para que posteriormente podamos pensar en rendimiento. El rendimiento tiene que ver con la distancia en que se va a desplazar un vehículo de acuerdo a la cantidad de gasolina en litros que pueda almacenar en su tanque. Ya estamos hablando de que el vehículo, que se sigue viendo como un juguetito, ya en la vida cotidiana no es solamente un juguete, es un medio de transporte que nos va a permitir desplazarnos de un lugar a otro. Cuando hablamos de desplazamiento, ya estamos utilizando otro elemento de los que están ahí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esto, que simplemente es una regla, flexible por supuesto, pero es una regla
Y esta regla que usted usualmente la usa para trazar líneas de acuerdo a una longitud determinada, precisamente tiene que ver con mediciones. Y las mediciones tienen que ver precisamente con cuánta distancia hay de un punto a otro punto. Si hablamos de distancia, también podemos pensar nosotros en otros elementos. Podemos pensar, por ejemplo, en este objeto, que es un objeto muy interesante. Este es uno de los yoyos, digamos de los de antes, que son de madera. Ahora los yoyos son de plástico, este es de madera. Observen que tiene una cuerda, ¿verdad? Esta cuerda tiene una longitud determinada, ¿ok? Tiene una longitud determinada. Cuando usted jugaba yoyo, ¿verdad? Obviamente, chiquitillo, el yoyo posiblemente pegaba al suelo, ¿se acuerda de eso? Pegaba al suelo porque el mecate era muy largo. Pues entonces, hablando de mecate largo y mecate corto, estamos hablando de una longitud que va de un punto a otro punto. En este caso va del nudo, donde yo pondría el dedo, por ejemplo, meteríamos el yoyo acá, el mecatito del amarre, y luego tendríamos que ver hasta dónde puedo darle, ¿verdad?, longitud a ese mecate. Luego viene la otra parte, yo le voy a dar vuelta al mecate. ¿Cuántas vueltas tengo que darle para poder llevar el yoyo a mi mano? No las conté, pero podríamos contarlas. Y ya eso implica detenernos un momento y empezar a contar. Digamos que todavía no está enrollando. Aquí vamos con... Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vueltas alrededor. Ahora, si el mecate se enrolló, todas las vueltas tienen exactamente el mismo espacio cubierto o la misma longitud. Pues no, porque conforme se va enrollando, se va haciendo como una espiral. Entonces estamos hablando de conceptos que tienen que ver con elementos geométricos también. Luego ya, la parte que sigue es juguemos con el yoyo, ¿verdad? Entonces usted lo tira al suelo o lo levanta. Y aquí estamos hablando ahora de una dinámica, de una habilidad. Entonces, cuando ya usted utiliza el recurso para jugar, entonces hablamos de emociones. ¿Y las emociones se pueden medir? Claro que sí. Hay cámaras que permiten medir la temperatura del cuerpo dependiendo del estado emocional. Y todo ese tipo de componentes científicos que se utilizan actualmente en la vida cotidiana también traen consigo una serie de medidores que tienen que ver con matemáticas. Por esa razón, cualquier elemento que usted se encuentre en la librería, ahora que usted, por ejemplo, utiliza muchísimos recursos de estos a nivel escolar y en oficina, todo esto tiene una razón de ser y una razón matemática también en sus dimensiones, en su confección. Esto es de madera, a veces es de madera, a veces es de un plástico comprimido, a veces lleva metal. ¿Cuánta cantidad? La matemática es eso, es una serie de reglas, una serie de principios, una serie de componentes, elementos en todo lo que nosotros cotidianamente tenemos. Hemos mostrado algunos de los elementos, pero igualmente podemos ver más. Otros elementos importantes, bueno, tenemos acá por ejemplo una regla de madera, tiene unos orificios, ¿a qué distancia están? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estos orificios qué representan? Bueno, estos orificios pueden representar puntos de una recta. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar un marcador, puedo trazar una línea y en este caso yo puedo decir que esto que he trazado, para mí, si lo marco como un punto acá y un punto final, puede ser un segmento que empieza en un punto A y termina en un punto B. Si yo quiero ubicar los huequitos que están en la regla, señalándolos en la recta que tracé o en el segmento que tracé, entonces los ubico a cierta distancia unos de otros y los puedo contar. Pero para contarlos tiene que existir algún sistema de conteo, algún símbolo específico. ¿Por qué? Porque para poder decir que aquí tenemos encubierto, qué sé yo, esta cantidad de puntitos o de marcas, tengo que saber cómo visualizarlos, cómo clasificarlos.
Entonces, si yo digo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de dónde salieron estos símbolos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Salieron precisamente de una necesidad de la humanidad por tratar de encontrarle sentido a todos los elementos con los que en algún momento determinado se vinculaba en la vida cotidiana. Luego, a partir de ahí, si una familia, si una agrupación, si una comunidad tenían un terreno, ese terreno tenía diferentes formas. Forma rectangular, qué sé yo, una forma curva, tenían a veces una forma triangular, y ya en estas componentes geométricos que tenían que ver con la distribución de los terrenos, ahí estamos hablando de otra aplicación de la matemática. Teníamos que ver con la orilla, el borde, o lo que llamamos regularmente el perímetro. O también si tratábamos de llenar de agua una parte de la estructura del terreno, entonces en ese aspecto estamos hablando de la superficie o del área, todos componentes matemáticos. Así, podemos nosotros vincular las matemáticas con prácticamente cualquier cosa que nos rodea. Caminamos distancias, hablamos palabras, visualizamos objetos, utilizamos recursos, tecnología, nos servimos de elementos para diferentes actividades cotidianas y en todo lo que hagamos, la matemática está detrás. A nivel de primaria, nosotros vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con medidas, entonces vamos a hablar de eso, números. Usted va a ver en la diapositiva cada uno de estos componentes, ¿verdad? Ahí tendremos números. ¿Los números para qué nos van a servir? Bueno, ya vimos, para tomar mediciones, para hacer conteos, para hacer agrupaciones, para desarrollar cuentas. Luego tendremos mediciones, ¿verdad? Que lógicamente los números nos van a servir también para las mediciones. Muy bien. También tendremos un componente importante. Muchas veces sabemos que tenemos un lenguaje que se forma con palabras y letras. Por ejemplo, la A, la B, la C, la D y otras letras más. También tenemos las griegas, alfa, beta, gamma. El símbolo de gamma a veces se me olvida. Es como un 8 extraño. Gamma, alfa, lambda y hay un montón más, ¿verdad? Que ya los vamos a ver en detalle cuando entremos en el tema precisamente del aporte de los alfabetos en diferentes partes. Y también existirán otros símbolos, por ejemplo el símbolo de igual, el símbolo de pertenece, el símbolo de no pertenece, el símbolo de intersección, de unión, etc. Todo eso va a ser parte del lenguaje matemático que llamaremos nosotros relaciones y álgebra. Entonces, además de números, de mediciones, tendremos también, utilizando letras y otros elementos importantes de los lenguajes, tendremos relaciones y álgebra. ¿Ok? Y no se puede dejar por fuera un componente muy importante que va a permitir ver el desarrollo de las matemáticas a nivel comparativo, que tiene que ver con la estadística, y por supuesto, la probabilidad que tiene que ver con el azar. Los dados, por ejemplo, usted conoce regularmente los dados que tienen 6 caras, son los que usted más identifica, ¿verdad? Los dados que tienen 6 caritas. A veces vienen con puntitos, como en este caso. Este es más chiquitito. Este otro es más grande, de otro material. Por supuesto que para jugar este no es adecuado por la estructura que tiene. Ocupamos una estructura firme. Pero para mostrar el tipo de objeto, sí es un dado que tiene puntos del 1 al 6. Sin embargo, se pueden variar. La estructura del dado sirve para mucho. Pero también existen dados
que tienen más caras. Más caras no, sino más caras. Que tienen 20 caras, que tienen 10 caras. Y todo esto es parte precisamente del concepto ligado al azar. Y el azar, que tiene que ver con lo que no es del todo evidente, tiene que ver también con la probabilidad. Y volviendo a los dados, aquí por ejemplo tenemos unos que están diseñados específicamente para operaciones. Este por ejemplo contiene división y multiplicación. Y este otro contiene resta y suma. Si usted tiene por ejemplo otro dado con números, dos dados con números, veamos este por ejemplo que vamos a tomar. En el tarro tenemos uno rojo y vamos a coger uno de los dados multicaras, como este otro, ¿verdad? El verde. Si por ejemplo tenemos estos dos dados y los tiramos a la mesa, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos a colocarlo por acá. Tenemos esos dos dados y ahí cayó por ejemplo el 2 y el 10, ¿ok? Ya se lo muestro para que usted vea. Cayó un 10 en la cara superior y en el otro rojo cayó un 2. Ok, en el verde un 10, ¿de acuerdo? Y en el rojo un 2. Entonces le dice al estudiante, vamos a ver qué va a hacer con esos resultados. Tiramos el otro dado, ¿verdad? Tiramos el dado y ahí dice que cayó suma. Voy a mostrárselo, ok. Cayó suma. Entonces 10 más 2, 12. Pero si hubiese caído resta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces restamos. Ah, pero ahí tenemos un problema. ¿Cuál número iría primero? ¿El 10 o el 2? Tendremos que tomarlo en cuenta. ¿Quién sería el primero y quién sería el segundo? Porque si el primero es 10, la resta sería 10 menos 2, el resultado sería 8. Pero si lo hacemos al revés, si tomamos en cuenta el 2 primero y el 10 después, sería 2 menos 10. ¿Cuánto daría? En ese caso sería un resultado negativo, sería menos 8. Luego también podríamos tirar el otro dado, que tiene división y multiplicación. Este tipo de elementos, junto con los dados más conocidos, usted podría tener diferentes componentes para poder hacer la clase de las operaciones básicas en séptimo año y también en primaria de una forma dinámica. Enfocándonos en primaria exclusivamente, ya tendríamos nosotros un componente importante adicional, que es el estudio de las probabilidades, pero también podríamos utilizar los elementos de azar para la parte de números junto con las operaciones básicas. Números, medidas, álgebra, estadística y probabilidad nos esperan. Es una diversión, es algo bastante atractivo. Saber matemáticas es un plus en la vida para cualquier ser humano. Todas las personas que tienen el dominio de las matemáticas desarrollan su capacidad de cálculo mental y desarrollan todo el potencial posible desde primer grado y ojalá desde, qué sé yo, la educación preescolar. Toda esa formación le va a permitir crecer y no solamente para resolver los problemas cotidianos, sino para irse superando. Es para nosotros un placer haber llegado a ustedes y esperamos vernos, por supuesto, a través de este mismo medio. Gracias y hasta pronto.